Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a la inauguración del Encuentro Nacional de Magistraturas Electorales 2026. Apuntes para una justicia electoral cercana. Este es un espacio de reflexión, análisis e intercambio de puntos de vista entre las magistraturas de la Judicatura Electoral. Este encuentro tiene como principal objetivo hacer un reconocimiento a 30 años de la incorporación del Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación, reflejados en avances tan relevantes como la paridad y la igualdad, la protección de los pueblos y comunidades originarias, la formación continua a través de la Escuela Judicial Electoral, la justicia alternativa como mecanismo de solución a los conflictos surgidos en nuestra materia, la inteligencia artificial y los neuroderechos, además de una mirada al proceso electoral judicial del próximo año. A continuación, tengo el gusto de presentar a quienes encabezan esta ceremonia. Saludo con mucho gusto al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Hugo Aguilar Ortiz. Al presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrado Gilberto Batis García. Damos la más cordial bienvenida a la presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrada Celia Maya García. Como siempre, un gusto saludar y dar la más cordial bienvenida a quien es integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso. Con el mismo agrado saludamos a quien es integrante también de la Sala Superior del Tribunal Electoral, magistrada Claudia Valle Aguilas Ocho. Con gusto también saludamos al integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado Felipe de la Mata Pisaña. Y al magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrado Felipe Fuentes Barrera. Agradecemos a quienes nos acompañan, magistraturas electorales de salas regionales y tribunales electorales, locales y estatales, así como personas funcionarias de este órgano jurisdiccional. Muchas gracias por acompañarnos. A continuación, escucharemos el mensaje del magistrado de la Sala Superior, Felipe de la Mata Pisaña. Adelante, magistrado, por favor. Muchas gracias, querida Lucy. Antes que nada, quiero decir que saludo desde aquí a don Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a doña Celia Maya García, presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación, a mi compañero y amigo, el presidente de este tribunal, don Gilberto Batis García, por supuesto también a mi compañera y amiga doña Mónica Aralí Soto Fregoso, a mi compañera y amiga también Claudia Valle Aguilas Ocho, a mi compañero y amigo Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Quisiera comenzar diciendo que en unos días arranca el proceso electoral federal de 2027. Así que ante toda la magistratura electoral nacional reunida, debemos reconocer que esta
pero particularmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sus magistrados y magistradas, y quienes aquí trabajamos estamos listos para asumir ese reto como se ha hecho desde hace 30 años. ¿Pero qué hace que una institución merezca esa confianza? Se gana cumpliendo caso por caso y sin excepciones con lo que la sociedad espera de quien imparte justicia. Una justicia humana, centrada en las personas y fiel a la Constitución Federal. Y como el movimiento se demuestra andando, quiero compartirle algunas de las acciones con las que hoy este tribunal demuestra ambas cosas. En el tribunal no solo dictamos sentencias, también transformamos para su beneficio la manera en que las personas acceden a la justicia y cambiamos la vida de quienes desean educarse en materia constitucional y electoral. Lo primero que la ciudadanía espera de nosotros es que entendamos algo elemental. Impartir justicia es antes que nada un servicio público y todo servicio público debe poner en el centro a quien lo solicita, los y las mexicanas. Por eso contamos con una escuela judicial electoral que desde 2018 ha capacitado a más de 700,000 personas de todo el país y de todas las clases sociales. Personas de a pie, no solo políticos ni partidos. 700,000 egresadas y egresados de cursos, diplomados, especialidades, maestrías o doctorados, que no solo se han capacitado para su vida profesional, sino que han adquirido mayores herramientas para su vida diaria. Existen además las defensorías públicas gratuitas que acompañan en sus litigios a las personas de nuestros pueblos originarios, a otras personas en condiciones de vulnerabilidad y a las víctimas de violencia política de género en la defensa de sus derechos. Y hemos ampliado camino en el acceso a la justicia, modernizando el sistema procesal electoral para una era digital. A pesar de que nuestra ley procesal es de 1996 y por ende es anticuada, hemos creado el juicio en línea, los estados electrónicos, los sistemas operativos y de búsqueda de jurisprudencia basados en inteligencia artificial. Con ello demostramos que aquella justicia que no cambia la vida de la gente y que no llega a todos, sencillamente no es justicia. Los y las mexicanas esperan que actuemos de manera pública y transparente desde la imparcialidad y la independencia. Así que nuestras decisiones están sometidas al escrutinio público desde su origen. Hemos sido el bastión de referencia nacional de la llamada justicia abierta. Nuestras sesiones de resolución son públicas y abiertas a toda persona. Muchos de los proyectos de sentencia se dan a conocer antes de la sesión y se informa cuando se celebran audiencias de alegatos. Se explican sistemáticamente las sentencias de modo simple en boletines de prensa, infografías, artículos de periódico y cualquier otra vía que acerque la sentencia al ciudadano. Incluso en esta década se ha cambiado el modelo de sentencias para que la redacción sea más clara. Nada de esto es una promesa, todo es verificable. La justicia abierta no es un valor que anunciamos, ha sido una manera de vida por al menos 10 años. Igualmente, el tribunal en los últimos 10 años ha cambiado la manera de impartir justicia y de hacer efectivos los derechos político-electorales de los menos favorecidos. Así, normas sobre grupos en situación de desventaja y principios constitucionales que existían solo en el papel, pero no en los hechos, empezaron a cobrar sentido. La autodeterminación y la protección reforzada de los derechos de los pueblos y comunidades originarias han sido una preocupación cotidiana de este tribunal. De alguna manera, nos adelantamos al contenido que hoy tiene el artículo 2 de la Constitución. Y hemos impulsado además acciones afirmativas para personas con discapacidad, personas migrantes y de la comunidad LGBTIQ+, y tantos otros grupos que hace 10 años carecían de representación en el Congreso de la Unión y en los congresos locales. Pero quiero destacar en particular los criterios sobre paridad, alternancia de género y combate a la violencia política de género que se han emitido. Comparemos la integración del Congreso Federal y los locales, las gubernaturas, los ayuntamientos y prácticamente todos los cargos de elección popular hace 10 años con lo que tenemos hoy. Aún falta mucho por hacer, especialmente en igualdad sustantiva, pero la igualdad formal para las mujeres en esos cargos se ha conseguido o está muy cerca de conseguirse, y eso ha sido a golpe de sentencia. Sin exagerar, este tribunal en 30 años, pero particularmente en una década, ha hecho efectivos los derechos de igualdad en los cargos públicos que antes solo eran papel y con ello ha cambiado el rostro de México.
Debemos también evidenciar que hoy cada peso gastado por el tribunal se hace en consonancia con las políticas del Estado mexicano. De hecho, en la Constitución se ha creado un sistema de contrapesos. Hoy es el organismo de administración judicial quien administra el tribunal, el Congreso de la Unión quien determina el presupuesto y la Auditoría Superior de la Federación quien supervisa el gasto. Es decir, hoy la administración de cada peso que ejerce el tribunal está más supervisada que nunca antes en la historia. Este tribunal lleva casi 30 años resolviendo sin filias ni fobias. Y para que la sociedad pueda comprobarlo, todas nuestras sentencias están disponibles para consulta y contamos con un catálogo público de personas sancionadas que permite verificar que la aplicación de la ley no distingue colores ni banderas. El tribunal ha dictado sentencias favorables y desfavorables para todas las fuerzas políticas. Ha confirmado decisiones de las autoridades electorales y también las ha revocado. Ha dado la razón a los gobiernos de todos los colores en casi 30 años de existir y se la ha negado. Igualmente, ha dado la razón a las oposiciones y también se la ha quitado. Incluso ha señalado con toda claridad cuando las más altas esferas del poder han actuado en contravención de los principios electorales. La imparcialidad de un tribunal no se mide por una sentencia aislada ni por chismes, que en política sobran. Se demuestra a lo largo del tiempo, cuando los mismos criterios jurídicos producen consecuencias iguales para actores políticos distintos, sin importar el origen de donde vengan. Entendemos que nuestra función fundamental es garantizar que las elecciones sean equitativas y que los resultados sean ciertos y respetados. El Tribunal Electoral ha sido responsable de garantizar los resultados de las 5 elecciones presidenciales celebradas desde su creación, en las que hemos visto en 3 ocasiones la alternancia y la transición pacífica del poder. 31 entidades federativas han tenido alternancia pacífica, incluso en varias ocasiones, y no se digan los ayuntamientos. Este tribunal, en 30 años, ha declarado, sin importar color, la nulidad de 73 elecciones, incluidas gubernaturas, cuando diversos motivos comprometieron la certeza de los resultados. Y recientemente llevamos a buen puerto una elección judicial inédita en nuestra historia, y por su tamaño también del mundo, sin tener paradigma alguno al cual acogernos. Incluso tomamos las medidas necesarias para subsanar los vacíos o gazapos que dejó el legislador y aún así garantizamos que los resultados fueran producto de la decisión mayoritaria de quienes acudieron a las urnas. Estimados amigos y amigas, el Tribunal Electoral no pide un acto de fe, la fe se pide a ciegas. La confianza se gana con hechos y hechos lo que este tribunal ha dado, sentencia tras sentencia durante 30 años. Dentro de pocos meses, millones de mexicanas y mexicanos van a caminar hasta una casilla, van a doblar una boleta y la van a depositar sabiendo una sola cosa con certeza, que su voto cuenta y que si alguien intenta arrebatárselo, hay una institución dispuesta a devolvérselo. Esta institución somos nosotros los que aquí laboramos, pero también y antes que nadie, las y los mexicanos. No se puede prometer perfección, ningún ser humano la tiene, pero una vez más lucharemos por aquello que hemos demostrado y que sí está en nuestras manos. Seguir aquí, con la puerta abierta y la ley por delante, el día en que la democracia mexicana más nos necesite y aplicar la Constitución a todos por igual. Eso ha sido nuestro compromiso durante 30 años y lo seguirá siendo mientras existe un ciudadano o ciudadana por proteger. Gracias. Gracias por sus palabras, magistrado. A continuación, escucharemos el mensaje del magistrado Felipe Fuentes Barrera, integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Saludo con profundo respeto y afecto al señor ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, don Hugo Aguilar Ortiz, a la magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, doña Celia Maya García, a mi querido presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial, don Gilberto Batis García, a mis compañeras Claudia Valle Aguilas Ocho, Mónica Aralisto Fregoso y a mi querido compañero Felipe de la Mata Pizaño. Saludo también con mucho afecto a mis compañeras y compañeros de salas regionales, a quienes integran también los tribunales electorales de las diversas entidades federativas que nos hacen el alto honor de acompañar, y a todas y todos los presentes. Acercar la justicia a las personas ha sido una política impulsada desde la presidencia del Tribunal Electoral, encabezada por su titular Gilberto Batis García.
Y acercar la justicia significa abrir más puertas, utilizar nuevas tecnologías, reducir tiempos y facilitar el acceso a nuestros tribunales. Todo eso importa, pero creo que la respuesta es más profunda. La cercanía de la justicia no se mide por la distancia entre un tribunal y la ciudadanía, sino por su capacidad para hacer efectivos los derechos y de explicar sus decisiones. Un tribunal puede estar físicamente cerca y, sin embargo, resultar inaccesible. Puede dictar una sentencia jurídicamente sofisticada y, sin embargo, permanecer distante para quien no puede comprenderla. Puede resolver miles de asuntos y, aún así, no responder a las personas que más necesitan de la Constitución. Por eso, quisiera proponer esta tarde 3 formas de entender la cercanía. Primero, cercanía con las personas. Segundo, cercanía entre las instituciones. Y tercero, cercanía con el futuro. La cercanía con las personas considero es muy importante, porque antes que expedientes recibimos historias humanas. Detrás de cada juicio existe alguien que afirma que un derecho le fue negado, alguien que quiere votar, alguien que quiere ser votado, una mujer que exige participar sin violencia, una comunidad que pide ser escuchada, una persona que encuentra una barrera que para otros sencillamente no existe. Y esa debe ser siempre nuestra primera referencia. El derecho electoral no existe para proteger procedimientos por sí mismos. Los procedimientos existen para proteger los derechos. La Constitución no es solamente un conjunto de reglas de organización del poder. Es, antes que nada, una promesa dirigida a las personas. La promesa de que todas y todos podremos participar en la construcción de las decisiones colectivas en condiciones de libertad, de igualdad y de dignidad. Nuestra tarea como jueces comienza precisamente cuando esa promesa encuentra un obstáculo. Por eso, la igualdad no puede reducirse a tratar de la misma manera a quienes viven realidades profundamente distintas. Hay momentos en los que impartir justicia exige identificar barreras, comprenderlas, pero también removerlas de manera efectiva. Eso es lo que verdaderamente explica la importancia de lo que este tribunal ha construido acerca de la paridad, de la protección frente a la violencia política contra las mujeres, de la creación de las defensorías electorales, de la accesibilidad, de la protección de los derechos de pueblos y comunidades indígenas, de las medidas que permiten que las personas con discapacidad ejerzan plenamente sus derechos. Y existe otra barrera que depende enteramente de nosotros, nuestro propio lenguaje. Durante demasiado tiempo, el lenguaje jurídico ha sido confundido con complejidad, como si una sentencia fuera más rigurosa mientras más difícil resultara comprenderla, y no es así. Una sentencia incomprensible puede ser técnicamente correcta, pero democráticamente insuficiente, porque nuestras decisiones no pertenecen solo a quienes conocemos el derecho, pertenecen también a las personas cuyos derechos resolvemos. Explicar una sentencia no debilita la autoridad de un tribunal, al contrario, la fortalece. Quien comprende una decisión puede examinarla, puede cuestionarla, puede discutirla y puede exigirnos cuentas. Eso también es democracia. Pero acercar la justicia significa algo muy concreto, acercar los derechos de las personas. La segunda dimensión es la cercanía entre quienes tenemos la responsabilidad de impartir justicia. Y permítanme aquí detenerme, porque este encuentro ocurre en un momento que difícilmente puede considerarse ordinario. Estamos viviendo una transformación profunda de la arquitectura constitucional del Poder Judicial mexicano. En este mismo recinto concurren instituciones que representan esa transformación. Una nueva integración de la Suprema Corte, una nueva integración o una creación de un tribunal de disciplina judicial, una sala superior en la que hoy coexistimos magistraturas provenientes de distintos mecanismos constitucionales de designación. Y por primera vez en nuestra historia, integrantes de los más altos órganos jurisdiccionales del país recibieron directamente el voto de la ciudadanía, hecho que no es un cambio menor, es una nueva realidad constitucional. Y frente a esa realidad constitucional, nuestra responsabilidad no puede limitarse a administrar lo que cambió. Debemos preguntarnos qué significado democrático tendrá ese cambio. La respuesta no estará solamente en las normas, estará en nuestra actuación. Porque hay algo que debemos decir con claridad.
El voto puede y otorga legitimidad de origen, pero solo la justicia puede construir legitimidad de ejercicio. Y esa legitimidad no se recibe una sola vez, no viene incorporada al nombramiento, se construye todos los días, sentencia por sentencia, argumento por argumento. Se construye cuando una persona sabe que será escuchada sin importar quién sea, cuando una mayoría comprende que también tiene límites, cuando una minoría sabe que la Constitución la protege, cuando el poder encuentra frente a sí a un juez independiente. La elección popular de personas juzgadoras nos aproxima a una fuente directa de legitimidad democrática. Quien recibe el voto de la ciudadanía adquiere una enorme responsabilidad frente a la sociedad, pero cuando llega el momento de juzgar, no resuelve para quienes votaron por él, ni para quienes no lo hicieron, ni para una mayoría, menos para un gobierno, ni para una fuerza política. Juzga conforme a la Constitución y para la sociedad. Esa es la grandeza y también la dificultad de nuestra función. La ciudadanía puede elegir a una persona juzgadora, pero no el sentido de sus sentencias, porque la democracia constitucional no consiste únicamente en que las mayorías puedan decidir, consiste también en que existan instituciones capaces de proteger los derechos de todas las personas, incluso cuando esto puede resultar incómodo. Legitimidad democrática e independencia judicial no son conceptos incompatibles. Y ahí aparece nuestra segunda cercanía, la que debemos construir entre nosotros. México tiene un sistema electoral plural y federal, con una sala superior, salas regionales, tribunales electorales locales, experiencias distintas, competencias distintas, realidades distintas, pero una misma Constitución. Por eso no debemos concebirnos como islas jurisdiccionales. Somos parte de una comunidad nacional de justicia electoral. Y este encuentro tiene precisamente esa virtud. Nos permite escuchar lo que está ocurriendo más allá de nuestro propio tribunal, compartir experiencias, compartir soluciones, contrastarlas, reconocer errores, anticipar problemas. La elección judicial es un buen ejemplo. Lo vivido en 2025 no debe quedar únicamente como memoria institucional, debe convertirse en aprendizaje, porque frente a los procesos electorales judiciales que vendrán, tenemos una oportunidad que pocas generaciones de jueces poseen. Aprender del primer capítulo antes de escribir el siguiente. Por ello, debemos preguntarnos qué funcionó, qué debemos corregir, qué desafíos jurisdiccionales no anticipamos, cómo podemos llegar mejor preparados al siguiente proceso. Y eso también significa cercanía institucional. No uniformidad, no subordinación, es diálogo. Porque un federalismo judicial fuerte no es aquel en el que cada tribunal permanece aislado defendiendo su espacio. Es aquel en el que cada tribunal conserva plenamente su independencia, pero comprende que el conocimiento también puede construirse colectivamente. Y una cercanía con el futuro. Existe esta tercera dimensión, como lo comenté al principio. La cercanía con el futuro. Los tribunales tenemos una relación inevitable con el pasado. Estudiamos precedentes, interpretamos normas, reconstruimos hechos, pero ninguna institución puede prepararse para el futuro mirando exclusivamente por el espejo retrovisor. Y el futuro ya está entrando en nuestros expedientes. La inteligencia artificial modifica la forma en que producimos información. Los contenidos sintéticos pueden alterar nuestra percepción de la realidad. Los deepfakes desafían categorías probatorias que hasta hace poco parecían suficientes. Los algoritmos influyen en lo que vemos, en lo que conocemos e incluso en la manera en que participamos en la conversación pública. Y comienzan a aparecer preguntas todavía más profundas sobre privacidad, autonomía y neuroderechos. No sabemos todavía las controversias que estas tecnologías llevarán ante nosotros. Y una justicia cercana no puede esperar a que los problemas lleguen para comenzar a comprenderlos. Debe anticiparse, debe prepararse, debe estudiar, debe innovar. Pero también debe establecer límites claros, porque no toda innovación significa progreso. La tecnología puede ampliar derechos, pero también puede profundizar desigualdades. Puede acercar la información, pero también fabricar desinformación. Puede facilitar decisiones, pero también producir sesgos invisibles. La tecnología, en síntesis, debe estar al servicio de la persona, nunca la persona
al servicio de la tecnología. Podremos automatizar procesos, podremos analizar millones de datos, podremos construir herramientas capaces de encontrar precedentes en segundos, pero habrá algo que ninguna tecnología podrá asumir por nosotros: la responsabilidad de decidir sobre los derechos de otra persona. Porque juzgar no es únicamente procesar información. Juzgar es hacerse responsable de una decisión y sopesar principios y valores. Compañeras y compañeros, una pregunta: ¿la justicia mejoró la vida de las personas? Esa es la medida. No cuántas sentencias dictamos, sino cuántos derechos hicimos efectivos. No cuánto podemos tener, sino cuántos límites fuimos capaces de imponerle al poder cuando la Constitución así lo exigió. Estamos viviendo en una etapa en la que coinciden una nueva arquitectura judicial, nuevas fuentes de legitimidad y nuevas posibles tecnologías. Ninguna transformación institucional debe juzgarse únicamente por aquello que modifica, sino que debe juzgarse por aquello que consigue mejorar. Dentro de algunos años, podemos evaluar esta época con la perspectiva que da el tiempo. Sabremos qué reformas permanecieron, qué instituciones se consolidaron y qué decisiones contribuyeron realmente a hacer más efectiva la justicia. Pero existe desde ahora un parámetro más exigente: saber si todo ese cambio hizo más efectivos los derechos de las personas, porque cambiarán las instituciones, las formas de legitimación y las herramientas con las que impartimos justicia. El ministro presidente Hugo Aguilar ha sostenido que esta nueva etapa debe construir una justicia más cercana, más humana y más incluyente. Comparto esa convicción, porque al final esa es la responsabilidad que todos tenemos. Tenemos un fin común, desde lo local y desde lo federal: hacer que la justicia llegue a las personas y que sus derechos tengan realidad más allá del expediente. Esa es la justicia que México espera de nosotros, y esa es la justicia que juntos tenemos la responsabilidad de construir. Muchas gracias. Gracias por su mensaje, magistrado. Enseguida cedo el uso de la voz a la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Mónica Aralí Soto Fregoso. Muchas gracias, Lucy. Muy buenas tardes a todas y a todos. Siempre es un gusto reencontrarnos en estos espacios, en estos momentos en donde nos iniciamos muchas y muchos, en donde siempre refrendo desde lo local. La democracia y la justicia electoral se construyen desde lo local. Aquí, lo local, que está aquí presente, siempre lo he señalado, es mi origen, orgullosamente, y mi destino también. Saludo con afecto, respeto y reconocimiento al señor ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, don Hugo Aguilar Ortiz. A mi querida amiga, respetada, distinguida magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Celia Maya García. A nuestro magistrado presidente, amigo y también quien viene desde lo local, Gilberto Batis García, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A mis compañeros Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y a mi compañera Claudia Valle Águilas Ocho, magistrados y magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con gusto saludo y les doy la bienvenida a todas y todos ustedes, magistradas y magistrados, compañeras y compañeros de las salas regionales y de los tribunales locales de la República Mexicana, que hoy nos acompañan. Es un honor estar aquí con ustedes. Agradezco también a la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, al igual que a todas las áreas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la organización de una edición más del Encuentro
de magistradas y magistrados electorales de todo el país. Como cada año, me llena de satisfacción aprovechar la oportunidad que nos brinda este espacio y especialmente por el contexto que lo enmarca. La celebración de las primeras 3 décadas de existencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este importante periodo de nuestra historia nos ha llevado, en medio del reto que entrañan los cambios constantes, al fortalecimiento de la democracia y de la justicia mexicana. También de su andamiaje electoral, tanto administrativo como jurisdiccional, sustentado en un federalismo real, en un federalismo que reconoce la distribución de competencias entre distintas autoridades, en un federalismo aquí presente, en un federalismo que siempre hemos defendido todas y todos los magistrados locales. Tener claro nuestro devenir alimenta el sentido de identidad y pertenencia de quienes forman parte del sistema institucional comicial, al mismo tiempo que ayuda a valorar los logros alcanzados y las lecciones aprendidas frente a los desafíos del pasado y los que están siempre por llegar. 30 años representa mucho más que el paso del tiempo. Significa solidez, profesionalismo, vivencias, mejoras constantes, reformas, construcción siempre de una mejor visión de la democracia y la impartición de justicia en México. Y un fuerte compromiso con los valores jurídicos y democráticos de nuestro país. Hace 30 años no había paridad. Hace 30 años no había una justicia que priorizara los derechos de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Hace 30 años no había tampoco una visión de ensanchamiento de la justicia hacia los demás grupos en situación de vulnerabilidad, migrantes, discapacitados, mujeres y hombres afrodescendientes, integrantes de la diversidad sexual. Desde su creación, el Tribunal Electoral ha contribuido decisivamente a enriquecer el Estado de Derecho y la justicia electoral, al ofrecer certeza jurídica en los procesos electorales y resolver con independencia e imparcialidad las controversias que surgen en la competencia política, además de ser garante de la constitucionalidad, la legalidad, la protección efectiva de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Asimismo, ha trabajado en la construcción de una democracia más inclusiva a través de sus resoluciones que han promovido la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, convirtiendo en una realidad el principio de paridad de género, combatiendo la violencia política contra las mujeres en razón de género desde aquí, desde adentro, desde la esencia de la impartición de justicia electoral en México. Juzgar con perspectiva de género no se traduce en una excepción al principio de igualdad. Por el contrario, representa la herramienta que permite hacerla efectiva. Estoy convencida de que si algo tenemos que aquilatar como un logro indiscutible ante la sociedad en la capitulación de estos años, son los avances en la participación política de las mujeres que la justicia electoral ha impulsado en los distintos ámbitos del poder público y la lucha frontal contra la violencia hacia las mujeres. Hoy, las mujeres, las candidatas, las servidoras públicas saben
que cuentan con una defensoría especializada para defender los derechos político-electorales de ellas, sobre todo enfocada a los temas de violencia política y paridad. Este encuentro entre la magistratura electoral de todo el país abre también de nuevo la puerta para que la Judicatura Electoral de México converse, fraternice, sororice y haga sinergias a unas cuantas semanas del inicio del proceso electoral federal y local 2026-2027. En armonía y comunión con el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos electorales locales habrán de llegar, estoy segura, a buen puerto. 30 años también coinciden por mi paso por la vida en las instituciones electorales en mi país, en el ámbito local, regional y aquí, en el ámbito nacional. Que como todos ustedes saben, y no lo digo por soberbia o vanidad, sino porque nos conocemos y porque somos y nos sabemos del mismo origen, lo local. Ahí me inicié y, como dije al inicio, ahí concluiré. 30 años también son un buen momento para detenerse a reflexionar sobre lo vivido, sobre las experiencias, sobre los logros, sobre los fracasos, sobre lo faltante, sobre también lo exitoso. 30 años da para mucho. 30 años da para cerrar un ciclo. Quiero compartir con ustedes, y he escogido este espacio, que es mi espacio y es en donde me siento segura, abrazada y una más, que hoy he decidido hacer un alto en mi vida profesional y jurisdiccional. He tomado la decisión de separarme del cargo como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y ello obedece a un compromiso fuerte, un compromiso asumido y estimo cumplido con mi patria, con mi tribunal, pero también con mi familia. Por fortuna, los cargos públicos tienen fecha de entrada y de salida. Y así fue mi compromiso también con mi familia de tener una temporalidad que incluso hace unos meses concluyó. Ese fue mi trazo inicial, firme y seguro. Quiero agradecer a todo el equipo que me ha acompañado en los 30 años, porque hoy hay quien ha estado aquí conmigo desde entonces, quien me ha acompañado en el ámbito local, en el regional, y quien me ha acompañado aquí y en la presidencia, que me honra también. Ha sido el más grande honor para mí haber presidido también esta Sala Superior en tiempos complejos, pero en tiempos maravillosos en donde las mujeres asumimos los más altos liderazgos en nuestro país. En ese momento, y lo digo siempre y lo repetiré y me enorgullezco de ello, me tocó presidir en momentos en donde había
una mujer presidiendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una mujer presidiendo la Cámara de Diputados y Diputadas, una mujer presidiendo el Senado de la República, una mujer presidiendo el Instituto Nacional Electoral, una mujer presidiendo el Banco de México y una mujer siendo electa como la primera mujer presidenta de los Estados Unidos mexicanos. Después de 30 años, me voy enaltecida al ver que México ha cambiado y que las mujeres hoy podemos más fácilmente darnos un tú a tú con los hombres en todos los niveles públicos en nuestro país. Me voy con la satisfacción del deber cumplido, pero también sabedora que hay mucho que quedó pendiente de hacer. Que estoy segura que todas ustedes y todos ustedes sabrán seguir hilando en este maravilloso camino, en este maravilloso telar de la igualdad plena de las mujeres y de los hombres en México. Puede no ser un lugar perfecto y no lo es, no existe, pero créanme que México, sus instituciones y sobre todo sus instituciones electorales, su constitución, son ejemplo a nivel internacional. Nuestras sentencias, que casi siempre confirman las suyas, son un paso adelante, no solo en América Latina, sino en todo el mundo. Sigamos así. La judicatura electoral es y será siempre una fortaleza para nuestro país. Me tocará verles desde otra trinchera. Seguiré, por supuesto, siempre orgullosa defendiendo la lucha de las mujeres. Concluiré este año con compromisos internacionales como presidenta de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas, magistradas y expertas electorales, ahora me tocará presidir como experta, en donde seguramente nos seguiremos cruzando. Pero hoy cierro un ciclo en mi vida electoral institucional en nuestro país. Muchas gracias y enhorabuena. Agradezco a mis pares, reconozco la talla de todas las integraciones de esta sala superior, en donde, después de todas nuestras diferencias, nuestra suma afinidad y coincidencia ha sido la convicción que cada una y cada uno hemos tenido desde su visión de interpretación, pero siempre apegada a los principios constitucionales y de la función jurisdiccional que hemos desempeñado. Hoy sé que el Tribunal Electoral queda en las mejores manos y sé que, como siempre lo ha sido, a lo largo de estos 30 años sabrá también ser la mayor fortaleza en nuestro país cuando se requiere hacerse presente. Sus pilares son todas y todos ustedes, las personas que integran nuestra institución, quienes la han integrado también, quienes han dejado su visión, quienes han dejado su huella en la arena. Hoy estos lentes violetas se irán a navegar otros mares. Hoy nos vamos a otro puerto seguro, al puerto de Ilusión. Desde La Paz, Baja California Sur, estaré siempre a sus órdenes. Muchas gracias y señor presidente, señora presidenta, compañeros,
he tomado la decisión de presentar mi renuncia ante el Senado de la República el día de hoy, con efectos al 31 de agosto de este año. Los espero y nos vemos cuando quieran ver el mejor atardecer en La Paz, en el Mar Bermejo. Muchísimas gracias. Ha sido un honor. Ahora escucharemos el mensaje de la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Claudia Valle, Águilas 8. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Es un honor, en primer lugar, estar en este recinto y celebrar la historia que se construye en más de 3 décadas con personas de amplia trayectoria. Es un honor que la justicia electoral de México esté cimentada en las bases de la capacidad probada de cada uno y de cada una de las magistraturas que de sur a norte, que de sureste a noreste y del centro del país esté representada en cada uno de los rostros de hombres y mujeres, de mexicanos y de mexicanas que se reúnen hoy en la sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se engalana con la presencia de cada una y de cada uno de ustedes. En ustedes, que hoy están sentados aquí, se representan no solo cada uno de los estados en los cuales imparten justicia, representan la posibilidad de que como órganos autónomos de justicia brinden una garantía a la democracia. En tiempos complejos en que las democracias en el mundo experimentan nuevos derroteros, la experiencia, la capacidad, la templanza, la prudencia se representa en su historia de vida y en su formación. Décadas les preceden antes de ocupar la función jurisdiccional electoral. Son garantía objetiva de capacidad, de excelencia y de profesionalismo. La justicia electoral está en buenas manos en México y habremos de dar cuenta de ello. Señor Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, don Hugo Aguilar Ortiz, un honor recibirlo en esta su casa. Doña Celia Maya García, magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, muy honrados en que nos visite en esta su casa. Es usted muy bienvenida.
Queridos compañeros de pleno, inicio saludando, por supuesto, al señor magistrado presidente, don Gilberto Batis García. Con un abrazo cariñoso, mi reconocimiento, saludo a la querida magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, deseándole, por supuesto, los más grandes parabienes. Querida magistrada y paisana, mi respeto y reconocimiento a tu persona y a tu trayectoria profesional. Respetuoso saludo a mis queridos compañeros, a los señores magistrados Felipe de la Mata Pizaña y don Felipe Alfredo Fuentes Barrera, a las magistraturas de las salas regionales de nuestro Tribunal Electoral, a las apreciadas magistraturas electorales de los tribunales de las entidades federativas, a las autoridades y a las personas especialistas que les acompañan, a las personas funcionarias de este tribunal, a las personas funcionarias de la Suprema Corte y del Tribunal de Disciplina y a quienes siguen esta transmisión, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Inicio mi mensaje con una pregunta que nos toca hacernos a todas las personas quienes tenemos una responsabilidad pública. ¿De qué forma, en qué espacio debe medirse en el día a día la fortaleza del Estado de Derecho? Cuando existe una marcada distancia entre lo que la norma reconoce y los derechos que las personas pueden efectivamente ejercer. Cuando un derecho no encuentra condiciones para hacerse valer, la norma es dogma, es forma que quiere cobrar vida. El Estado de Derecho se fortalece en la medida en que logremos que la distancia entre la letra de la ley, la vivencia y la vigencia de esta en nuestras vidas sea cada vez más corta. Cuando el poder se sujete a límites verificables, cuando los derechos puedan defenderse y los conflictos políticos encuentren respuesta dentro del orden constitucional. En el ámbito electoral, el Estado de Derecho se prueba cuando la libertad política puede ejercerse, no solamente proclamarse. Las diferentes visiones en una sociedad libre y plural son parte de la normalidad democrática, son parte de su vitalidad. En las democracias modernas, en las que todas las voces, las ideologías y las pluralidades deben poder coexistir, las instituciones debemos garantizar que la ley sea el cauce para que las distintas posturas se expresen sin exclusiones y particularmente sin violencia. Porque de frente a un Estado de Derecho que reconoce la pluralidad, se encuentra la responsabilidad que tiene la justicia electoral. Nuestro deber, el de cada uno y de cada una de nosotros, es proteger los derechos, es hacer posible que la voluntad ciudadana se forme, se exprese y se reconozca libremente. El eje entonces de nuestro quehacer es proteger el ejercicio efectivo de la libertad política, contribuir a que la ciudadanía pueda participar, que pueda elegir, que pueda incidir en todas las decisiones colectivas y que lo pueda hacer en condiciones de igualdad. Como sabemos, y es importante señalarlo una vez más, nuestra labor no se agota en la solución de controversias solamente durante los procesos electorales. Es en cada juicio que resolvemos que debemos honrar los principios constitucionales. Cada tribunal nacional, regional o local tiene atribuciones propias. Nosotros estamos claros de ello. También lo estamos en que compartimos un mismo compromiso y un mismo deber: brindar certeza, analizar con objetividad y hacer prevalecer la Constitución y los principios democráticos. Fortalecer el Estado de Derecho, ese bien superior que ordena los bienes más relevantes en una sociedad de libertades, de instituciones y de individuos. Las y los invito a coincidir en que la independencia no se conforma solamente con afirmarla. Debe palparse y debe palparse sólida. Debe constatarse en las razones y en el rigor técnico de los argumentos. Debemos
delinear por qué la certeza no debe confundirse con brindar respuestas idénticas. Si estamos ante casos distintos, debe notarse que estamos ante casos distintos. Debemos dar respuestas ante cada caso con sus particularidades, dar respuestas propicias a las circunstancias, a las pruebas y a los argumentos que hacen de cada asunto un caso único o un caso distinto de otros. Para cerrar mi mensaje, decirles a quienes nos escuchan que en el marco de los comicios locales y federal, la justicia electoral y con ello nuestra responsabilidad de ser catalizadores y armonizadores neutrales en la toma de decisiones de frente a las reglas que rigen el juego democrático, está lista. La justicia electoral, sus jueces y juezas electorales, estamos listos. Nos comprometemos a rendir buenas cuentas a la ciudadanía y buenas cuentas a nuestro país. Vamos a responder con oportunidad, con coherencia y con cercanía. Estoy segura que las mesas de trabajo de este día y las que corresponden al día de mañana van a generar conocimiento compartido. Enhorabuena por la oportunidad de coincidir en este Encuentro Nacional de Magistraturas Electorales. Muchísimas gracias por la oportunidad de reencontrarnos. Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por su mensaje, magistrada. A continuación, tiene el uso de la voz el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gilberto Batis García. Muchas gracias, estimada Lucy, por la presentación. Permítame darles la bienvenida a todas y todos a este recinto, este auditorio, el fundador, uno de los fundadores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis de la Pesa. Considero muy oportuno darles la bienvenida en este espacio, puesto que es esto lo que pretendemos al generar un encuentro que nos permita no solamente vernos de frente, como ya lo han dicho quienes hicieron uso de la voz, mis compañeras y compañeros integrantes de esta sala superior, sino también es recuperar nuestra esencia, nuestra vocación y dar un reconocimiento pues en la cabida donde las cosas se llaman, se dicen y se reconocen por su nombre y por lo que es. Y por ello mismo permítame reconocer el acompañamiento siempre constructivo del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, don Hugo Aguilar Ortiz. Gracias, querido ministro presidente, por tu compañía y siempre recorrer pues estos andares de la justicia y estos abateras en conjunto con quienes integramos esta sala superior. De la misma forma, mi reconocimiento y gratitud con la presidenta del Tribunal de Disciplina, doña Celia Maña García. Muchas gracias por estar con nosotros, presidenta, y poner en cauce una justicia y un destino común. Reconozco en mi compañera Mónica Aralí Soto Fregoso el legado de frente, y hoy no solamente la saludo, sino que, querida Moni, con esta sorpresa que nos das a todos, auguro que tu talante, lo que has puesto de cara a la nación, tu servicio, estará pues en un futuro, como lo decía don Felipe, de futuro, viendo al futuro, de nueva cuenta, poniéndolo y prestando los mejores servicios de frente a la ciudadanía como lo hiciste durante tu paso, durante tu trayectoria y el legado que dejas en esta sala superior. Gracias, Moni. A mi compañera integrante de esta sala superior desde el día 1, Claudia Valle Águilas 8, gracias por siempre estar en consonancia y en compañía con ella. Y quienes son unos pilares de esta institución, he de reconocerlo así, don Felipe de la Mata Pizaña y don Felipe Alfredo Fuentes Barrera, nuestro decano. Gracias pues por poner la cara, la muestra, la certeza en la condición de la impartición de justicia electoral frente a ustedes y a la ciudadanía. Magistradas integrantes de la sala regional, porque esta Tribunal Electoral no concluye con una sala superior, sino con las 5 presidentas que puedo ver el día de hoy de frente, las primeras mujeres electas, Berenice, Cecilia, Roselia, Guadalupe, Dolores,
y Rebeca. Muchas gracias, presidentas, por estar acá. Y a los integrantes de sus salas que puedo ver también detrás, Omar, Marcela, José Luis, por ahí está constituyente que no integra sala regional, pero sí Toño, Eva, Sergio, Guadalupe e Irina. Muchas gracias, pues, por conformar e integrar lo que somos en este tribunal electoral. Presidencias y magistraturas, integrantes de los tribunales locales de este federalismo viviente, no encontraríamos una forma distinta de impartir justicia electoral si no fuera a través de lo local. Como bien lo refería mi compañera Mónica Soto Fregoso, tenemos todos distintos orígenes, compartimos con ustedes un destino común. El origen puede ser diverso, nuestro origen es lo local, pero no perdamos de vista que lo que aquí todos abrazamos es un mismo destino, un destino de cara a la ciudadanía que permita la gobernabilidad, que permita la paz social y siempre poniendo al centro a la ciudadanía. Y con este llamado de lo que nos es común, permítame pues brindarles un mensaje de lo que nos convoca hoy, aquí y mañana, en estos días, como una tarea común. Y yo, aunado a lo que ya se dijo en esta mesa, les propondría que en estos días nos permitamos ordenar lo que hemos aprendido, que también al tiempo que orientamos podamos reconocer lo que debe corregirse durante los próximos meses, días, y llegar con mucha claridad tanto al proceso concurrente de 2027, pero también, como ya lo decía, en un futuro inmediato, de cara al proceso 2028. Porque ustedes lo saben, cada elección, además de resultados, además de gobernantes, nos debe dejar una lección. Nos deja criterios, nos deja tensiones, nos deja cargas de trabajo, nos deja impugnaciones, aciertos, pero sobre todo nos deja muchas preguntas. Cuando esta experiencia pues, puede ser ordenada, es que la podemos convertir en una memoria institucional. Y cuando esto se abraza como memoria institucional, nos tenemos que dar la oportunidad de generar un método. Porque cuando ello se dispersa, se pierde una gran oportunidad de autocrítica, una oportunidad de mejorar, una oportunidad de consolidar este trabajo de 30 años que se ha venido haciendo en la Judicatura Electoral Nacional. Venimos de procesos que pusieron a prueba las reglas, que pusieron a prueba nuestras capacidades operativas, la coordinación entre las instituciones, no solamente de la Judicatura, sino administrativas, y también que pusieron a prueba los estándares jurisdiccionales, tanto nacionales como internacionales. Tenemos ahora delante de nosotros un horizonte muy, muy exigente. Elecciones concurrentes, renovación de autoridades, defensa de derechos, paridad, tecnologías emergentes y elecciones judiciales. Y la pregunta obligada de cara a estos trabajos, a este ejercicio que yo les haría y que nos permitamos reflexionar en conjunto es ¿cómo llegamos al año 2027 y al año 2028? Y como les decía, creo que una primera aproximación a la respuesta podría ser ¿cómo? Adquiere diversas respuestas, pero lo que sí es ¿desde dónde? Y es que llegamos de distintos lugares. Cada tribunal que ustedes encabezan conoce la sustancia y conoce la textura de la conflictividad de nuestro país. También conoce las capacidades y conoce los límites que se dan desde lo local. Hay entidades, y lo reconocemos, con una alta judicialización y hay otras entidades con retos de acceso a la justicia, algunos con tensiones municipales mucho más profundas y otros con desafíos vinculados con algo tan particular como puede ser el cumplimiento dado a las resoluciones judiciales. Llegamos pues de contextos dados con asimetrías, pero esas diferencias, ténganlo claro, ni nos separan ni nos debilitan, al contrario, creo que nos enriquecen porque todos somos parte de un solo sistema de justicia electoral del Estado mexicano. Somos parte de un solo sistema porque compartimos, como les decía, una misma encomienda constitucional, la protección de los derechos político-electorales, que permita pues resolver a través de cauces pacíficos los conflictos democráticos y sobre todo sostener la confianza pública del electorado, de la ciudadanía, en las elecciones, en la democracia. Los tribunales locales
conocen la naturaleza inmediata del conflicto. Las salas regionales, a su vez, conectan regiones y también entrelazan estas propias controversias, mientras que la sala superior, una vez pasado por este tamiz, posibilita la creación y la fijación de criterios de carácter nacional. Esta diversidad, pues, debe de permitirnos a todas y todos construir una justicia con presencia territorial, pero sobre todo con una coherencia constitucional. Este origen, como les decía, puede ser distinto. Un municipio, una comunidad, una candidatura o una elección local, una integración paritaria, conflictividad interna, dado al seno de cualquier comunidad, o una omisión administrativa, una barrera de acceso a la justicia o las tecnologías que desafíen las categorías tradicionales de lo que conocemos como operadores normativos del derecho. Pero como les decía, el destino institucional debe de ser el mismo, llegar al ciclo electoral inmediato con reglas claras, con criterios compartidos y con una coordinación efectiva y construyendo siempre confianza pública en el tramo de nuestras responsabilidades. Insisto, actuar como sistema no significa, pues, únicamente uniformar criterios ni borrar estas diferencias. La sistematicidad implica y exige coordinarnos antes de la crisis, aprender de los casos que ya hubieran sido resueltos y convertir esta experiencia acumulada en mejores respuestas de cara a la ciudadanía. La confianza pública se gana, ya lo dijo aquí también mi compañero magistrado de la Mata Pizaña, y se gana en cada resolución, y bien lo saben mis compañeros, también en el cumplimiento de estas resoluciones, en cada plazo cumplido, en cada sentencia explicada y en cada derecho que nos permitimos hacer funcional como un bien último para la ciudadanía, como un derecho protegido. También esta confianza se gana cuando las instituciones pueden procesar la conflictividad sin perder sus equilibrios, proteger derechos sin desconocer las reglas y reconocer diferencias territoriales sin romper una lógica constitucional de carácter nacional. Por eso celebro el eje de este encuentro, apuntes para una justicia electoral cercana, que bien ha conducido desde su administración ya casi hace un año el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz. Y este mensaje, compañeras y compañeros, no debemos simplificarlo, porque la cercanía no solamente es presencia física, como también ya lo apuntaba el magistrado decano. Una justicia cercana, lo hemos dicho ya, comprende territorios, escucha sus contextos, habla con claridad, respeta las competencias y mantiene siempre abiertas las vías institucionales para resolver sus controversias democráticas. Así que durante estos 2 días les invito a que hablemos de estos temas que están en el centro de nuestra agenda jurisdiccional: elecciones judiciales, paridad, el quehacer de una defensoría pública electoral, los nichos que tiene el desafío de la justicia alternativa, la formación y la capacitación judicial, la inteligencia artificial y el ejercicio de estos neuroderechos. Son frentes distintos todos también, con una misma exigencia. Y esta es que nos permita responder con más claridad, con más oportunidad y con mayores certezas. El año 2027, compañeras y compañeros, pondrá a prueba la coordinación de este sistema electoral. El 2028 exigirá revisar con especial cuidado la relación que existe entre lo federal y lo local en las elecciones judiciales, así como también permitir consolidar su régimen especial. No se trata, pues, de repetir ya lo vivido en distintas instancias, en distintas oportunidades. El desafío comprende para todas y para todos nosotros aprender de ello, distinguir lo que funcionó, lo que deba de ajustarse y qué capacidades deben de ser robustecidas y fortalecidas por la vía institucional desde el día de hoy. Este es el sentido, pues, de este encuentro: escucharnos, compartir, generar criterios y preparar una respuesta común a los riesgos que también no son del todo comunes. La tarea constitucional de la justicia electoral requiere coordinación, requiere formación, requiere defensorías fuertes donde existen y requiere el impulso ahí donde todavía no existen. Requiere
de la emisión de criterios comprensibles, de sensibilidad frente a las desigualdades y también de una alta capacidad por parte de nosotros para adaptarnos ante los cambios que nos presenta la dinámica de un Estado democrático de derecho. Lo que viene no nos permitirá enfrentarlo con reflejos de último minuto y mucho menos con improvisaciones ni personales ni institucionales. El siguiente ciclo electoral, compañeras y compañeros, como todos los ciclos a lo largo de estos 30 años, nos exigirá un alto rigor técnico, claridad pública y una conversación franca entre quienes tendremos la responsabilidad jurisdiccional de aquellas etapas. Porque la ciudadanía nos habrá de pedir resultados verificables, sentencias oportunas, razones claras, derechos protegidos, reglas respetadas e independencia siempre ante la resolución de sus conflictos. Esta es nuestra responsabilidad como sistema electoral del Estado mexicano. Y esa también debe de ser y seguir siendo nuestra mayor aportación a la democracia mexicana. De nueva cuenta, les reitero, sean todas y todos bienvenidos a este Encuentro Nacional de Magistraturas Electorales en su edición 2026. Que el encuentro nos permita llegar mejor preparados, cohesionados y sobre todo fortalecidos en lo personal y en lo institucional de cara a los procesos que vienen. Bienvenidas siempre todas y todos a este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias por su mensaje, magistrado presidente. Escucharemos el mensaje del ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien realizará la declaratoria inaugural de los trabajos del Encuentro Nacional de Magistraturas Electorales 2026. Apuntes para una justicia electoral cercana. Por favor, señor ministro. Kunda tungo takamatu kanu siki ñu koyo chi hata ki ma ki vina chi iyo kwashen tundo te iyo kwashen ha ka takama ñu ha nakobayo. Muy buenas tardes, hermanas y hermanos. Es un gusto, un honor estar con ustedes esta tarde. Y bueno, pues también un momento muy emotivo con la noticia que nos ha compartido la magistrada Mónica. Quiero agradecer al magistrado presidente de este tribunal electoral, magistrado Gilberto Batis, la invitación que me hizo para estar con ustedes, al igual que al resto de los integrantes de la Sala Superior, al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, gracias magistrado, magistrado Felipe Fuentes Barrera, gracias por la invitación, magistrada Mónica Soto y magistrada Claudia Valle. Gracias por invitarnos. Realmente es un gusto, aprende uno mucho al escucharlos, saber a detalle su pensamiento, su filosofía personal y de vida, nos da certeza y habla del por qué el Tribunal Electoral en sus 3 décadas ha sido pionero del avance de muchos derechos, sobre todo de sectores excluidos en nuestro país. Saludo también a la magistrada Celia Maya. Gracias por acompañarnos en este importante momento. Quiero iniciar expresando este reconocimiento al Tribunal Electoral por su dinamismo, por su creatividad, por su capacidad de adaptación a la realidad. Hay otro tribunal que, al igual que ustedes, se creó hace 30 años, pero creo yo que el Tribunal Electoral es una de las instancias que mejor ha sabido responder a la realidad de nuestro país. Quiero hacer este reconocimiento, no es la primera vez que lo hago, porque de ustedes, del ejercicio cotidiano de ustedes, hemos aprendido, estamos aprendiendo y son un faro que ilustra lo que debemos de hacer. Cuando yo llego a la Corte y veo que tenemos asuntos que tardan 2 años para engrosarse, que en el trámite se llevan 22 días para ponerlos en las ponencias, que las notificaciones tardan 1 mes o 2 meses, y veo cómo funciona el Tribunal Electoral,
En ustedes no son días, no son meses, no son años, son horas. Y se puede. El volumen de trabajo que ustedes tienen que enfrentar en cada proceso electoral son enormes. Así es que deben saber que son un ejemplo, una inspiración de que sí podemos funcionar con dinamismo, con eficiencia, al servicio del pueblo. Eso es lo que estamos buscando ahora hacer en la Corte. No quiero negar con esto que hay temas que requieren una mayor reflexión, que requieren un examen más profundo, porque en eso también hay una diferencia sustancial de la materia que ustedes abordan. No es lo mismo resolver un tema de tierras que resolver una controversia en materia electoral. Por fortuna, en la materia electoral es cíclico. Podemos resolver una elección en este año y en 3 años volvemos a tener el mismo expediente. En materia agraria no ocurre así. Uno resuelve un problema agrario y lo resuelve para siempre. No hay segunda vuelta, no hay la posibilidad de que el asunto vuelva a regresar y nos permita rectificar, ajustar o tomar una decisión distinta. Pero también hay que reconocer que la materia que ustedes trabajan es de las que más apasionamiento genera en nuestro país, la que tiene más intereses, la que genera críticas encarnizadas en muchos momentos. Por eso es de reconocer el trabajo que ustedes hacen todos los días, los planteamientos que han hecho. Si hacemos nosotros una remembranza, que ya lo han hecho ahorita, el magistrado Felipe de la Mata hizo esta remembranza de 30 años, la Defensoría Pública, las acciones afirmativas. Hay un conjunto de instituciones que ustedes han desarrollado. Si nos vamos también a los métodos de interpretación, yo la verdad lo pongo como ejemplo. El enfoque intercultural para pueblos y comunidades indígenas es un aporte sustancial que ha hecho el Tribunal Electoral. Entonces yo hago este reconocimiento público y les animo a continuar así, a tener siempre la mente fresca, la creatividad viva para seguir aportando. Uno puede caer en la comodidad de resolver como se ha resuelto siempre, en tener el mismo enfoque de la problemática que uno tiene en la mesa, pero también si evalúa el momento histórico en el que estamos viviendo, la función que nos toca desempeñar en ese momento histórico, estoy seguro que van a seguir dando enormes aportes a la democracia, a la paz, a la justicia, a este país. Quiero también felicitar por la realización del encuentro. Seguramente ustedes habrán preguntado, yo me hice la pregunta, ¿por qué un encuentro? ¿Por qué no un simposio? ¿Por qué no un foro? ¿Por qué un encuentro? Y me parece que detrás de la decisión de hacer un encuentro está una idea de horizontalidad, está una idea de reconocimiento de que cada uno de ustedes, cada una de ustedes es importante a la reflexión. Es decir, el encuentro no tiene el modelo donde todos, hay unos que saben todo y hay otros que necesitan saber, necesitan aprender. No es un espacio donde hay una jerarquía y los de arriba le dicen a los de abajo qué hacer y cómo hacer las cosas. Es el reconocimiento, como ocurre en las asambleas de comunidad, de que cada voz cuenta, de que cada experiencia es importante, que lo realizado en cada uno de los tribunales electorales locales cumple una función importante y que todos somos un equipo. Y cuando uno falla, podemos fallar todos o requerirá una intervención mayor de las instancias que revisan las resoluciones. Yo creo que el encuentro tiene que multiplicarse porque estamos viviendo momentos, diría yo, extraordinarios en la vida del país. Hoy la democracia cobra otro significado, cobra otra amplitud y a todos nos invita a hacer la reflexión. Yo quiero decirles, porque lo he señalado así, que sin esta reforma que introduce el principio democrático al Poder Judicial, yo no habría podido estar en el lugar en el que ahora me encuentro. La democracia en su concepción más natural, más originaria, más primigenia, implica cómo incluimos al ciudadano de a pie. Seguramente muchos de ustedes, sobre todo los que están de sala regional, que son producto de una elección, muchos que ya estaban en el Poder Judicial, en algún momento decían
¿cómo puedo ocupar un cargo superior? Y para muchos era un sueño. Había una imposibilidad casi absoluta para acceder a estos espacios. Y cuando se abre el principio democrático para que el ciudadano de a pie pueda contender, pueda competir, creo que eso es un avance sustantivo de lo que en México significa la democracia. Curiosamente, los demócratas, los que hacen de la democracia su actividad profesional, han realizado críticas por introducir el principio democrático en el Poder Judicial, bajo muchos argumentos. Pero lo que no pueden negar, y yo creo que nosotros estamos llamados a reflexionar, es este gran aporte que se tiene. Se inscribe en la misma dirección en la que se hizo en su momento con las candidaturas independientes, con el reconocimiento de los sistemas normativos indígenas como otra forma de democracia, como otra forma de acceder al poder. En mis épocas de inicio a la conciencia política de este país, yo veía que la única manera era a través de partidos políticos, y yo veía cómo uno participaba políticamente el día de la elección emitiendo un voto sin mayor participación y sin volver a ser ciudadano. No había mecanismos de consulta, de participación ciudadana. Hoy se multiplican los procesos de consulta. Hoy está corriendo un proceso de consulta para que se emita una ley general de pueblos indígenas. Hay consulta para establecer áreas naturales protegidas. Hay ahora los mecanismos de parlamento abierto. La ciudadanía puede ir a opinar para elaborar una ley. Hoy en la Suprema Corte estamos proponiendo a todas las instancias hablar de la justicia abierta, de cómo construir una auténtica justicia en diálogo con la ciudadanía. Entonces, estamos viviendo estos momentos en donde estoy seguro todas las instancias jurisdiccionales estamos llamados a atender esta nueva realidad de nuestro país, en materia política, en materia de construcción de la paz y sobre todo en materia de construcción de la justicia. Este es el reto que desde mi perspectiva tendremos en los siguientes años. Yo creo que esta reflexión que nos ha compartido el magistrado Fuentes de qué es una justicia cercana, una cercanía a la persona, al individuo, una cercanía a la institución y una cercanía al futuro, es un buen horizonte. No perdamos de vista este horizonte porque vienen retos importantes en materia de tecnología, en materia de complejidad de nuestro país, porque también ampliar la democracia tiene sus retos, tiene sus dificultades. Esto yo creo que es tema de agenda, como ya anotaba el magistrado presidente de esta reflexión. Yo quiero dejar la invitación para pensar en este México distinto, para pensar en construir un sistema de justicia que incluya a todos, sobre todo a las personas que nunca han tenido la posibilidad de acceder a la justicia en nuestro país. Allá afuera requieren la participación y el compromiso de todos. Dejo esta invitación y la verdad los felicito, qué bueno que van a tener este espacio de reflexión, de encuentro, de intercambio de experiencias. Estaremos atentos a los resultados, qué bueno que se estén preparando para otro proceso electoral y estoy seguro que va a ser de mucho éxito, como ha sido en otras ocasiones, que implica la paz, la tranquilidad, la transición civilizada de los poderes en nuestro país. Yo les deseo mucho éxito, muchísimas gracias por la invitación y bueno, si me lo permiten, nos ponemos de pie para hacer la inauguración. Pues reiterando mi agradecimiento por la invitación y reiterando también mis deseos de éxito al encuentro y siendo las 18:06 de este día 17 de agosto, es un honor declarar inaugurado este encuentro de magistraturas electorales. Enhorabuena y mucho éxito. Muchísimas gracias a todos y todas. Muchas gracias, ministro presidente.
Agradecemos a las autoridades su participación en esta ceremonia de apertura y a quienes nos acompañan de manera virtual les pedimos esperar unos momentos. En cuanto a lo que ahora corresponde es la fotografía oficial, se va a tomar la fotografía oficial del Presidium. Despedimos esta transmisión. Gracias por habernos acompañado.